Mesa de análisis. Ya estamos de regreso y gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí informándole este 2 de enero, arranque del 2020, y pues hay muchísima información, pero ahora quisiera presentar a Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona, que están conmigo en la línea para esta edición especial de Mesa de Análisis. Usualmente es el miércoles, pero hoy nos hacen el favor de estar con nosotros y les envío un muy cordial saludo, feliz año. Aquí estará también Sebastián Barragán en la mesa. Pues les saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Todo muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Pues bien, Gabriel, de verdad que te agradezco. En unos momentos estará incorporando a Alfredo Figueroa, y por lo pronto les quisiera proponer, porque hay unos temas que planteó el titular de la Jucopo en el Senado justo antes de concluir el año. Él hablaba de los pendientes que vienen en materia legislativa, pero que sin duda impactarán en la realidad nacional. Hay dos en particular que son de interés, tanto por el tema de las implicaciones que tienen estas leyes en el combate a la delincuencia. Está el tema de la prohibición del uso lúdico de la marihuana, y también está el tema de la ley de amnistía, que es una de las vías que Andrés Manuel López Obrador y su administración han planteado como para solucionar el problema de la violencia y hacer que esta implementación de la ley sea una especie de válvula de escape para lo que se ha generado en estos últimos años, la violencia rampante que cierra el 2019 con más de 30,000 asesinatos, la prohibición, el prohibicionismo que ha sido la norma en los últimos años, en las últimas décadas, y que también derivó en estos brotes de violencia, precisamente porque se habla desde el gobierno federal, no se implementó una estrategia adecuada. Entonces les propongo, si me dan su punto de vista, podríamos comenzar con Gabriel Reyes Orona, sobre esto que viene, cómo transforma al país el hecho de que haya una ley de amnistía que el Senado está encaminada a avalar, porque es propuesta del gobierno en turno y es controlado el Senado por Morena, y después cómo impacta que esta prohibición histórica del uso lúdico de la marihuana sea revertida, esto por una orden de la Suprema Corte. Pues mira, yo creo que aquí es muy importante ver que todo tiene una causa, todo tiene una razón de ser. Las leyes de amnistía tienen un propósito, y es evitar una criminalización que no tiene una razón delictiva propiamente. Es decir, cuando se dan movimientos políticos y sociales muy importantes en los cuales hay la confrontación de intereses, generalmente terminan en las cárceles personas que no son realmente criminales, sino personas que sostuvieron alguna posición encontrada a la que el gobierno mantenía en su oportunidad. En este caso, la amnistía tiene otros orígenes, y aquí tenemos que tener muy claro cuáles son esos orígenes, porque mientras no combatamos las causas, esta amnistía no va a ser realmente eficaz. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ciertamente en las cárceles existen muchas personas que son víctimas de todo un proceso de violencia que se dio en el país, y un proceso intensivo en el que el crimen organizado empleó, utilizó y abusó de personas para distribuir sustancias entre la población. Obviamente la amnistía tiene como razón de ser una saturación de población en las cárceles, y esta saturación de población en las cárceles es la que tenemos que ver primeramente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchas víctimas de este proceso de mal combate al narcotráfico y al crimen organizado, también tenemos que ver que una de las causas de esta saturación en la población carcelaria se da porque hay muchísimas personas, y estoy hablando de miles de personas, que se encuentran recluidas sin una sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que reconocer una realidad. México es un país injusto, y un país injusto ocasiona miles y miles de personas sin recibir una sentencia de culpabilidad o de inocencia. Entonces, la saturación de las cárceles está dada claramente porque nos encontramos en un país injusto, pero además también por una mala o inexistente política carcelaria.
La Secretaría de Gobernación ha sido incapaz completamente de establecer un mecanismo efectivo de readaptación. No existe una correcta inversión y una correcta planeación del sistema penitenciario en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Instalaciones repletas de personas que en algunas ocasiones tienen sentencias y en muchísimas otras no, y que hay que hacer algo para evitar que esta injusticia se siga persistiendo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos en los cuales las personas ya están recluidas por plazos o lapsos superiores a aquellos que hubieran purgado en el caso de ser culpables. Entonces, claramente la amnistía tiene un objetivo, y tiene como objetivo evitar una injusticia. Y esta injusticia se da en personas en las cuales incurrieron en delitos por ser parte de un proceso y ser víctimas en un proceso en el cual el crimen organizado los abusó o los empleó para cometer el delito y obtener impunidad, obteniendo que estas personas son las que materializan el delito. Entonces, la amnistía, qué bueno que se da, pero también tenemos que advertir otro efecto, y es el efecto electoral. Obviamente, este gobierno en su campaña presentó esta amnistía como una propuesta con un propósito de impacto electoral, y ese impacto electoral se va a conseguir. Vamos a ver también cuando platiquemos un poco de la cannabis, que también el efecto o el impacto buscado es el electoral. Lo que está haciendo Ricardo Monreal es capitalizando algunas propuestas legislativas que tienen un impacto electoral en un año tan importante como es el 2020. Pero repito, el problema de fondo no se va a resolver liberando a personas que han sido víctimas del crimen organizado, siendo empleadas o utilizadas en la comisión de delitos. Se va a obtener evitando que México sea un país injusto, y el problema ahí está en el Poder Judicial. El Poder Judicial, que sigue siendo un Consejo de la Judicatura Federal real, imparcial y eficaz para los mexicanos, porque Arturo Saldívar y muchos ministros en la Corte se oponen a que haya un Consejo de la Judicatura Federal. Y repito, el por qué se hacinan las cárceles, se hacinan entre otras muchas causas, porque muchísimas personas no tienen una sentencia, porque muchas otras personas son condenadas injustamente, o también existen muchos otros grandes segmentos de la población porque son condenados porque no hablan el idioma, como en el caso de los indígenas, porque no se respetan los usos y costumbres, porque no se analiza el proceso a fondo de cómo han sido víctimas, repito, de un proceso en el cual el crimen organizado emplea y abusa de personas que no comprenden o no alcanzan a comprender la naturaleza delictiva de la conducta que se les obliga a realizar. Así es, Gabriel, pues ese es un punto clave, como tú lo dices, cuando se envía la iniciativa, precisamente ese punto es el que resalta el gobierno en turno. Dice, en los penales federales existe un número significativo de personas que están recluidas en los penales por delitos menores, y dice, y lo cito textualmente, provocados por el hambre y la pobreza. Ese factor de justicia social es un elemento que me gustaría preguntarle a Alfredo, que está en la línea por Skype. Pues este elemento es el principal, y sí es una de las vías o no para lograr la pacificación de México, como lo propone el presidente como uno de los ejes rectores después de la creación de la Guardia Nacional, de su estrategia de seguridad. Buenos días a todas y a todos, feliz año, audiencia particularmente, Marco, Sebastián, Gabriel, un gusto estar con ustedes. Bueno, este proyecto de amnistía me parece que ha sido poco explicado con suficiencia en términos de lo que pretende el gobierno atajar y atender. A mí me parece insuficiente desde cualquier punto de vista suponer que el problema de la paz en el país puede resolverse a la luz de esta circunstancia. Como bien planteaba Gabriel, me parece a mí que el tema fundamental para poder atajar este asunto es una reforma integral que también anuncia en este tuit Ricardo Monreal, en la suma de posibles reformas, la reforma al Poder Judicial. Creo que una ley de amnistía tendría que integrarse, digamos, a un conjunto de transformaciones que deberían mostrar una clara estrategia para atender el tema de la paz y el tema, evidentemente, también de la injusticia en la que muchas mexicanas y mexicanos se encuentran, particularmente aquellos que se encuentran en las cárceles del país
porque no han tenido derecho a una debida defensa, porque han estado o han entrado en la cárcel por condiciones absolutamente de exclusión y de desigualdad, y que si no atajamos este tema de manera integral, si no incorporamos un concepto que creo que sigue ahí presente y del que se habla poco desde el gobierno, que es el de la construcción de un proceso de justicia transicional, de una gran etapa, digamos, del país que modifique las condiciones a partir de las cuales es posible, digamos, ir implementando un nuevo Estado de Derecho, será difícil que con estas leves medidas, digamos, podamos estar en un proceso de transformación auténtica de la República. En todo caso, a mí lo que me parece más relevante, digamos, es que se pase de una narrativa, de un discurso que muchas veces es propagandístico, a acciones de política social, de política pública, que modifiquen o que tiendan a un proceso de modificación de las actuales condiciones del país. Todos sabemos, todas y todos sabemos, que en México reina la impunidad. Cada vez que vamos a denunciar un delito, las mexicanas y los mexicanos estamos conscientes de que esa denuncia terminará seguramente, digamos, en un archivo muy grande que se acumula prácticamente, y que el Ministerio Público, que sería la autoridad encargada de una investigación, no hará los trabajos que se requieren para el particular. Este es, digamos, mi primer comentario en torno a una ley que se ha venido anunciando y cuyos beneficios todavía son muy cuestionables a la luz de una realidad que merece, impone y requiere de mayores, digamos, transformaciones, y transformaciones que tienen un carácter estructural, no solamente, digamos, las que tienen que ver con uno de los capítulos vinculados a la desigualdad que se vive en el proceso de acceso a la justicia en el país. Alfredo, ese es uno de los puntos, y bueno, vale la pena aquí pues hacer el recuento de lo que también dice la iniciativa, de quiénes en particular son los beneficiados. Dice: la iniciativa contempla decretar amnistía a las personas que no sean reincidentes en los siguientes delitos si fueron cometidos antes de que esta ley entre en vigor: aborto, tanto para la mujer que lo haya cometido como para el personal que la haya asistido; delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad obligados por algún familiar o un miembro del crimen organizado; cualquier delito cometido por personas pertenecientes a una comunidad indígena que no hayan accedido, como decían bien ambos, accedido plenamente a la jurisdicción del Estado; el delito de robo sin violencia que no amerite más de 4 años de prisión; delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno. La amnistía no contempla a quienes hayan atentado contra la vida o la integridad corporal, quienes hayan cometido secuestro, ni para quien haya empleado un arma de fuego para cometer algún delito. Pero estos son los puntos principales de lo que plantea esta iniciativa. El aspecto del Poder Judicial que ya mencionabas, Gabriel, y que es uno de los puntos cruciales también, Alfredo, comentabas el tema de la impunidad. ¿Cómo romper esa barrera? Además de plantear pues lo que Arturo Saldívar no quiere, sino qué se puede hacer para que, a la par de esta ley de amnistía, y si es que es posible, resolver el tema del Poder Judicial de una manera simultánea, que parece una tarea gigantesca, si no es que pues casi imposible. Iríamos con Gabriel. El esfuerzo es insuficiente, mal diseñado y mal planteado. ¿Por qué? Porque las personas que tú estás mencionando van a seguir cayendo, lamentablemente, en esa situación. ¿A qué me refiero? Va a seguir habiendo personas que cometan delitos relacionados con la salud, forzados o por razones de hambre, después de que la ley se publique. Muchas de las personas que aquí son mencionados como destinatarios o beneficiarios de esta ley van a seguir llegando a las cárceles. Es decir, simplemente van a hacer una limpia de lo que hoy en día hay en este tipo de géneros. Sin embargo, nada se hace para evitar que estas personas no caigan en esa misma situación en los años venideros. Es decir, aquí se destaca un estado de injusticia. Se está hablando de personas, quiero ya decirlo así, que por razones de hambre, que por razones de pobreza, han tenido que delinquir o han sido obligados a delinquir. Estas personas no van a dejar de estar sujetas a estas presiones en los próximos años, pero esas personas sí van a estar recluidas y no van a ser beneficiarias de esta reclusión. Hablo yo de que está mal diseñada y mal planteada la ley, porque después de señalar a algunos de los beneficiarios,
nos señala a quienes no van a ser beneficiarios de esta ley, señalando particularmente al secuestro, a personas que hayan atentado contra la vida, pero hay muchísimos otros casos en los cuales no debe de ser aplicable esta ley. Y obviamente el tratar de legislar a través de ejemplos, a través de casos tan señalados y tan específicos como estos, nos va a llevar a grandes injusticias. Realmente el problema de fondo no se va a resolver con esta ley de amnistía, repito, porque está mal elaborada, está mal dirigida, está mal planteada y no enfoca el problema sustantivo. El problema sustantivo podemos llamarlo como el estado de injusticia. En los códigos penales existía algo que se llamaba el robo famélico, aquella persona que era recluida porque robaba por cuestiones de hambre. Aquí podemos hablar del delito famélico, del delito cometido por razones de pobreza, por razones de presión. Sin embargo, esta situación no va a cesar, es decir, no hemos superado el proceso en el que el crimen organizado ha sentado sus reales en la República. Entonces, al no haberse superado ese estado de crimen organizado presente en todo nuestro país y el abuso hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad, pues lo que va a suceder es que esta ley de amnistía va a ser un alivio, va a ser un mejoral para un problema mucho mayor. Y repito, el estado de injusticia es el que no se va a reparar. Y lamentablemente el Estado no está siendo superado en este muy grave sector de la población carcelaria, que es la población que no ha recibido sentencia con años de haber purgado algún tipo de privación de la libertad. Pues Alfredo, ese punto esencial que tú mencionabas y puedes ahondar, la impunidad, es decir, no se castigan los delitos tal cual, y la transformación del sistema que pues provee de la justicia en México, en medio de esta ley, si se aprueba, ¿qué más se puede hacer además de aprobar una simple ley, que no es tan simple, es complicada, pero de garantizar el acceso a la justicia, de lo que habla Gabriel, que hay ahorita un estado de injusticia? Mira, lo primero que tenemos que revisar es, me parece, el tema de cómo integralmente atender el tema de la violencia y el de la justicia en el país. Creo que el diagnóstico que hemos tenido a lo largo de los últimos años nos muestra que el problema central del país, es decir, la corrupción es un problema gravísimo que tienen todas las democracias, incluso avanzadas del mundo. El problema reside en el caso mexicano en los enormes márgenes de impunidad que tenemos, es decir, una corrupción que no es castigada en México, una suerte de delitos que no son castigados en el país. Entonces, cuando el Estado falla en su capacidad de castigar a aquellas personas que se encuentran al margen de la ley, lo que hace es favorecer un sistema, como planteaba Gabriel, en donde hay, digamos, un estado de impunidad en el país. Mira las propias contradicciones que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo han puesto en escena. Déjame plantearte en el propio tuit que anuncia Monreal, en donde habla del conjunto de reformas entre las que se cuentan la de amnistía, pero también la de fuero, la de carácter judicial, electoral, aparece la reforma, se dice así, al artículo 19 de la Constitución, las leyes que derivarán de aquello. Bueno, en la reforma que conocimos a la Constitución el año anterior, del artículo 19, lo que tenemos es que vamos a penalizar, digamos, la pobreza. Hay una suerte de justicia o búsqueda de justicia que va a penalizar a los que menos tienen, porque en ella aparece, por ejemplo, que una persona, digamos, en el caso de robo a casa, podrá ser objeto de prisión preventiva, ¿no? Entonces, lo que tú tienes frente a ti, lo que tenemos todos frente a nosotros, es por un lado una posición que intenta efectivamente, digamos, sacar de la cárcel a personas que se encuentran injustamente, si queremos hablar de esto, en la cárcel, lo cual es de celebrarse. Pero por otro, hay un planteamiento en donde se va a penalizar la pobreza, y eso hará, como todos los estudios muestran, que se incremente la población que hay en las propias cárceles. Bueno,
Este es el tipo de contradicciones en las que nos hemos encontrado durante este tiempo. ¿Cómo modificar ese estado de cosas? Bueno, se dice, y se dice bien, que hoy, por lo menos a nivel constitucional, tenemos fiscalías, una Fiscalía General de la República que es autónoma del Poder Ejecutivo, fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, Fiscalía Anticorrupción. La contradicción, el elemento que permite incredulidad frente a aquello, es que estas mismas fiscalías son castigadas presupuestalmente. Es decir, hoy que tendríamos que hacer una extraordinaria inversión en el trabajo de investigación del Ministerio Público, un Ministerio Público que tiene que bajar al territorio, que tiene que hacer investigaciones de carácter profesional serias, que tiene que transformarse el proceso de acceso a la justicia a partir justamente de este fenómeno, es castigado desde el punto de vista presupuestal. No vamos a hacer, y esto hay que insistir, una transformación del país, no se puede esperar un cambio importante para enfrentar el tema de la impunidad si no retransformamos las instituciones que se encuentran en la Procuración y también en la Administración de Justicia. Así que el primer paso tiene que ver con un proyecto de fiscalía suficientemente sólido, no solo desde el punto de vista legal, también desde el punto de vista presupuestal. El segundo paso, que creo que es indispensable tomar en cuenta para un proceso de reconstrucción del país, es una reforma al Poder Judicial en donde no sea y no exista más un Consejo de la Judicatura Federal que sea juez y parte, es decir, un Consejo de la Judicatura Federal que sea independiente, ciudadano, que sea capaz de llamar a cuentas a los jueces que evidentemente muchos de ellos, como hemos visto, se encuentran coludidos con la corrupción política, con el crimen organizado, con la delincuencia común. Esto tenemos que modificarlo de manera esencial en el país. Y por supuesto esa reforma importante desde el punto de vista del Poder Judicial tiene que generar mecanismos que permitan una justicia, digamos, oportuna, que sería uno de los ejes centrales en mi opinión. Y finalmente, digamos, para atender el tema de la justicia y de la impunidad de buena manera, lo que necesitamos es tener un proyecto integral que valore cómo es que el país está encarando el tema de la violencia en todos los territorios que se encuentran incluso secuestrados por el propio crimen organizado. El fortalecimiento estructural del Estado y de las instituciones en esta lógica me parece el único camino posible para superar el tema de la impunidad, más allá de los deseos, de las esperanzas, de los relatos, de la propaganda. Los hechos, digamos, en relación a este particular tema, solo van a poder, digamos, consolidarse a partir de las modificaciones institucionales que la República requiere. Esos son los ejes centrales que planteas, y sí, como tú dices y dice Gabriel también, el tema de los jueces, el tema del Consejo de la Judicatura Federal, que pues como tú dices no puede ser juez y parte, pero está el otro elemento, esa es la ley de amnistía. Vaya que podríamos hablar de la ley de amnistía como tal, bueno, horas y horas solo sobre ese tema, pero hay una transformación legal, un cambio del cual también anuncia Monreal entre sus puntos principales, como mencionas en el tuit de finales de año, y él habla de que viene el tema de la cannabis. Esto pues es por mandato de la Suprema Corte de Justicia y es después de varias prórrogas, una prórroga de casi medio año que se dio y que ahora el Senado se apresta, como dice Monreal, a ver el tema. Si analizamos las posturas que Olga Sánchez Cordero, que el gobierno federal han hablado en cuanto a el consumo de droga, particularmente el de la cannabis, pues hay una visión de despenalización y pues se esperaría que en esta línea de pensamiento pues se cancele esa prohibición del uso lúdico. ¿Qué implicaciones tiene para el país que ha sufrido las repercusiones de pues la guerra contra el narco, precisamente porque el mercado no está regulado como en otros países avanzados, y pues que se plantea esta nueva perspectiva, un nuevo paradigma en el uso lúdico de la marihuana? En temas prácticos, ¿qué traería para el país una perspectiva como esta, que es totalmente distinta a lo que se planteaba en los gobiernos conservadores o en los gobiernos anteriores? Pues mira, déjame nada más cerrar el capítulo anterior porque están íntimamente relacionados los dos.
vamos a ver cómo el enfoque, cómo el acercamiento que se hace a los temas es igualmente errado por las mismas razones. Nada más quiero poner como ejemplo un caso, estas llamadas mulas, ¿no? que se les ha conocido como mulas, aquellas personas que transportan una sustancia prohibida y que son recluidas por esa razón. Esta situación no ha desaparecido. Una condición esencial para que una ley de amnistía funcione es que la causa de los eventos que tratan de ser descriminalizados haya desaparecido. Como no ha desaparecido, lo que va a suceder es que una semana antes una persona que esté recluida por esta situación va a ser liberada por la ley de amnistía, pero una persona que sea sometida a las mismas presiones, a la misma situación, estándose en igualdad de circunstancias, ya no va a ser beneficiaria de la ley de amnistía si esto sucedió una semana después de publicada. Es decir, una ley de amnistía no tiene ninguna razón de ser, sino lo que tiene que modificarse es lo que se llaman las causas excluyentes de responsabilidad. Y eso es una modificación al Código Penal. Es decir, la justicia, si la tuviéramos, si los órganos jurisdiccionales competentes, si los tuviéramos, lo que tendrían que analizar es cuándo no debe aplicarse responsabilidad, porque hay situaciones o circunstancias que excluyen de responsabilidad al sujeto. Lo mismo sucede con la cannabis. Si nosotros nos vamos a meter a una guerra de sustancias, no vamos a acabar jamás. ¿Por qué? Porque el día de hoy es la cannabis, el día de mañana va a ser alguna otra droga lúdica que también sea diseñada en laboratorio. Vamos a darnos cuenta cómo nosotros no podemos comparar este asunto con la prohibición de los 20s, cuando se dio el caso del alcohol, o cuando se dio durante décadas la prohibición al consumo de la cannabis. Y esto no se da porque ahora tenemos una gran cantidad de sustancias que se prohíben. Entonces, si vamos a comenzar a perseguir todas estas sustancias que se consideran lúdicamente consumibles, no vamos a terminar jamás. Tenemos que hacer el análisis por la vía de las causas excluyentes de responsabilidad, no bajo una ley de amnistía, no bajo una despenalización de una sustancia que ahora se considera lúdica, porque además el objetivo, el destino o la intención del sujeto es totalmente subjetiva. Nunca uno puede saber cuándo está consumiendo de manera lúdica o consumiendo por otra razón que no sea lúdica. Verdaderamente, el hecho cuando una sociedad que tiene un poder judicial que trata de hacer política, que trata de impactar favorablemente su imagen a través de sentencias como estas, en las cuales lo único que se está haciendo es dando cabida a la práctica o consumo de una sustancia no permitida, pues bueno, no estamos realmente avanzando. Lo que debemos hacer, si queremos ser una sociedad más abierta, tenemos que analizar cuándo ciertas sustancias, no solamente la cannabis, pueden ser consumidas para propósitos personales, lúdicos o no lúdicos, porque también obviamente está el médico, que también la cannabis tiene un importante uso médico. Tenemos que recapacitar que lo que tenemos que analizar es simplemente el riesgo que entraña el consumo de estas sustancias. En México y en otros países hay un enorme estudio sobre el efecto del alcohol en los accidentes automovilísticos y en otro tipo de accidentes. ¿Qué va a suceder con el consumo de sustancias que enajenan parcial, temporal o limitadamente el buen juicio de las personas o la capacidad de los reflejos de las mismas? ¿Qué va a suceder cuando ahora nos enfrentemos con un incremento de accidentes automovilísticos o posiblemente de situaciones de violencia por el consumo de no solamente la cannabis, de otras sustancias? Entonces, si lo que realmente queremos es ser una sociedad más abierta, en la que se puedan consumir otras sustancias, tenemos que también ser una sociedad más responsable, donde lo que tengamos que analizar es qué riesgos producen el consumo de estas sustancias y cómo vamos a atender que esos riesgos no se traduzcan en un incremento de situaciones en la afectación de las personas, de los bienes de estas y de la concordia en la sociedad. Entonces, no hablemos simplemente de la cannabis, si es el caso. Vamos a hablar de todas aquellas sustancias porque van a proliferar. Hoy en día lo que es negocio es incursionar en la venta de lo prohibido. Si hoy se permite la venta de la cannabis, lo que va a ser negocio va a ser la venta de otras sustancias prohibidas. Y entonces lo que vamos a ir haciendo es
despenalizar gradualmente sustancias y sustancias, porque lo que estamos tratando de decir es que prohibir sustancias es lo que genera el negocio. Entonces, el camino no es por ahí. Claramente lo que tenemos que buscar es un camino más por una reestructuración del sistema penal mexicano, por un lado de las llamadas sustancias prohibidas o permitidas, pero por el camino de las causas, de las excluyentes de responsabilidad. Pues Alfredo, ¿cómo ves este tema? ¿Crees que sea la despenalización o la eliminación de la prohibición del uso lúdico una especie de puerta para que se despenalicen muchos más, como plantea Gabriel, muchas más sustancias prohibidas ahora, y los efectos que tú ves de una medida como la despenalización del uso lúdico, que vaya que ha marcado el tema de la marihuana, no solo de la marihuana, sino de la cocaína y otras sustancias psicotrópicas, y su tráfico en el país ha marcado la realidad nacional en los últimos años? Yo estoy de acuerdo con que este es un paso en el sentido correcto. Es decir, a mí me parece que la idea de despenalizar y además, digamos, de permitir el uso de la marihuana es un paso en el sentido correcto y en el sentido, digamos, adecuado en el país frente a la idea prohibicionista, particularmente, digamos, importada de los Estados Unidos y que debería sin duda después incluir otro tipo de sustancias, otro tipo de capítulos. En este sentido yo no tengo sino que celebrar que esto ocurra. Ahora bien, hay que decir, y esto lo debo señalar, que el hecho de, digamos, simplemente hablar de que ya no habrá, digamos, prohibición para el uso de la marihuana no resuelve el problema ni el modelo que vamos a desarrollar. Hay distintos países, el caso de Uruguay y otros, Estados Unidos, otros, algunos estados, que han resuelto de distintas maneras el tema de la marihuana. Por ejemplo, en el caso uruguayo, el modelo implicó que el Estado fuese el que se dedicase a vender y a distribuir, digamos, la marihuana para hacer un control. A mí me parece justamente que hay que pensar no solamente en el tema de la prohibición, digamos, sino también en el tema de qué modelo vamos a resolver para que las personas que así lo determinen y que conozcan los riesgos que ello implica puedan consumir libremente marihuana en el país. Ya se dice también para el uso medicinal y otros, pero este tiene evidentemente controles. Creo que es muy importante desarrollar no solamente, digamos, el tema de dejar de prohibirla, sino también a partir de qué se va a producir la marihuana en México, cómo se va a distribuir, cómo va a haber controles de calidad, cómo va a haber un censo en relación justamente a el tipo de personas que están consumiendo esa marihuana y las medidas que un Estado debe tomar en esa dirección. Creo que estamos lejos aún de tener una amplia discusión sobre el modelo. Si bien creo que hemos superado el tema del derecho, este apenas resuelve un punto. El otro tiene que ver con un desarrollo en donde hay política pública, en donde hay instituciones que se crean y que hace posible que ese consumo, digamos, no esté en perjuicio del bien general de la sociedad, toda vez que hay mecanismos para su producción, mecanismos para su calidad incluso, ¿no? Hoy en México, olvidemos si quieres el tema de la propia marihuana, tenemos un conjunto de productos que aún distan de ser regulados como debería ser. Incluyo el tema de los propios juguetes de los niños y las niñas, en fin, y un conjunto de temas que no están siendo, digamos, controlados y verificados por parte del Estado. Otras naciones, como es el caso de Holanda, por ejemplo, han desarrollado toda una política de salud en el proceso de consumo, ¿no? Esta es la parte que creo que nos hace falta todavía discutir con mayor amplitud y que va a tocar necesariamente elementos del poder a nivel federal, pero también a nivel de los estados de la República y de los propios municipios, y que, como se decía, se vincula también al tema de seguridad, al tema evidentemente de salud y al tema de los derechos fundamentales de las personas. Pues Gabriel, para cerrar este tema, porque tenemos ya un poco aquí encima un corte, pero el tema de la salud ese es uno crucial y Alfredo lo plantea.
hay el escenario en México para enfrentar en temas de salud, de protección a la salud, incluso como mencionaba Alfredo, sistemas como el holandés, que pues es muy integral, que se mantienen incluso son patrones súper detallados de quiénes son los usuarios lúdicos, médicos. Eso pues en México no lo hay porque la realidad era otra. ¿Qué perspectiva plantearías en este aspecto? Te pregunto sobre el tema del aspecto de la salud. Sí, mira, yo aquí te diría que hemos encontrado en los dos temas una causa o una situación común, y es la falta de estudio, la falta de debate, la falta de análisis. El hecho de que tengamos el poder legislativo que tenemos totalmente dominado por una maquinaria absolutista en la cual el debate, el encuentro de ideas simplemente no existe, pues nos lleva a que queden temas mal discutidos, y leyes elaboradas de manera precipitada. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de la cannabis, dejas de hablar del peyote, de una larga lista de hongos y demás, que van a estar en situaciones, circunstancias muy similares, muy parecidas y no igualmente tratadas. Por eso yo lo que digo es que es la causa excluyente de responsabilidad la vía, porque así como en los casos que tú y Alfredo señalan, el juez, cuando uno cuenta con un buen poder judicial, cuando uno cuenta con órganos judiciales adecuados, analiza la causa concreta, analiza la situación individual, y entonces en los casos médicos no se requiere ni siquiera modificar la ley. Cuando existe una justificante, cuando existe una condición que excluye de responsabilidad, como en miles de casos que se ha abusado lamentablemente en contra de personas que para usos médicos lo requerían, pues se hubiera arreglado sin la necesidad de una modificación legal, con un buen poder judicial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Que tenemos que equilibrar dos situaciones: el bien general, la seguridad de las personas, de aquellas que no consumen, como también de aquellas que consumen y que legalmente lo puedan hacer. Pero lo que esto solamente se logra es teniendo un amplio debate, un concurso y una concurrencia de todos los expertos, de todas aquellas personas que tengan algo que aportar en la elaboración de un marco jurídico que realmente solvente el problema y que no simplemente tenga el efecto electoral de garantizarse un segmento de personas que acuden al uso de estas sustancias. Entonces, si realmente lo que el Poder Legislativo quiere hacer es solventar un problema, colmar una necesidad y daros mejores leyes, pues lo que tiene que hacer es no hacer las cosas rápido, sino hacerlas bien, llamando a todos los interesados y a todos aquellos que pueden aportar algo que nos permita tener una buena ley. Repito, tanto en el caso de la amnistía como en el caso del consumo de la cannabis, existe una prisa y una precipitación electorera que no es buena para las leyes y no es bueno para la sociedad mexicana. Pues sí, un debate amplio como propones es lo que falta, y vaya que aquí por lo menos estamos tocando los temas por la relevancia que tendrán para el año entrante, para el año que está, bueno, no entrante, el año que ya arrancó, pero que estamos viendo pues que están los asuntos legislativos, la realidad de la seguridad también todavía pues muy drásticamente violenta, y pues las vías que se están proponiendo desde el gobierno federal y del Poder Legislativo para tratar de encontrar una salida. En este momento tengo que ir a un corte, pero les propongo, si volvemos con un tema que es el caso Bartlett. Antes de concluir el año 2019, pues hubo una exoneración de parte de la Secretaría de la Función Pública. Entonces les propongo, si cerramos estos temas que podríamos seguir discutiendo a profundidad, vamos a un corte y volvemos con este tema del caso Bartlett. Volvemos.